Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. ¿Cómo estás? Bueno, la idea de hoy es breve pero poderosa y tiene que ver con la empatía, porque vengo viendo libros, talleres, videos donde se plantean ciertas conductas a seguir para mostrar que uno es empático, o ciertas reglas o ciertos pasos, ¿no? No creo que sirva de nada seguir ciertas reglas o ciertas conductas para expresar algo si uno realmente no lo siente. Creo que si uno realmente siente a la otra persona, no hace falta ningún tipo de sistematización de conductas para que eso se vea y se manifieste y se muestre. La empatía es simplemente la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de percibir lo que está viviendo y sintiendo la otra persona sin salirme yo de mi propia vivencia, de mi propia experiencia. Y para esto en realidad lo único que hace falta es sentir al otro. Y para sentir al otro no hay otra manera que sentirnos a nosotros mismos, ¿no? Si no te sentís a vos mismo, no vas a poder sentir a la otra persona. Entonces de eso se trata la empatía, ¿no? De estar sensible, de estar abierto a la propia vulnerabilidad, a la propia experiencia organísmica, que incluye todas nuestras vivencias, pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones, el combo de todo eso fluyendo dentro de nosotros de manera presente. Y a partir de ahí surgen las conductas que favorecen la comunicación. En el taller también incluyo conductas que me parecen interesantes de revisar, en el sentido de que algunas favorecen y otras obstaculizan la comunicación empática. Pero todo esto justamente no lo planteo como reglas, como pasos o como una receta, sino para que revisemos de dónde salen esas conductas. Es decir, lo que es interesante no es qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, desde qué lugar interno lo hacemos. Porque una misma conducta, de hecho, es ambivalente, es plurivalente. Por ejemplo, yo puedo dar un abrazo realmente empático, amoroso, auténtico y en sintonía con lo que la otra persona necesita, o puedo dar un abrazo, por ejemplo, para callar a la otra persona, ¿no? Puedo dar un abrazo para darle fin a una conversación cuando no sé qué contestar y no me quiero involucrar. Entonces es importante saber esto, que las conductas en sí no valen nada si no son realmente auténticas, si no son sostenidas por nuestra experiencia organísmica, por todo lo que nos está pasando dentro en ese momento presente y con esa persona delante o al lado. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos pasa internamente que nos hace tener determinada conducta? ¿Y qué es lo que nos pasa internamente cuando tenemos otra conducta? ¿De dónde salen esas conductas, esas acciones? A veces cuando alguien me dice que quiere tener cuidado en la manera de dirigirse a mí o en la manera de dirigirse a otra persona, yo le digo que me parece que está bien, pero que en realidad lo que uno tiene que observar no es la manera de dirigirse tanto como qué es lo que te pasa adentro que te estás dirigiendo a la otra persona así. ¿Qué estás pensando de la otra persona? ¿Qué estás sintiendo hacia la otra persona que te sale de esa manera? Porque las maneras de comunicarnos en realidad manifiestan nuestras maneras de sentir, de estar, de pensar. Lo que plantea Marshall Rosenberg en su comunicación no violenta es justamente una manera de poder percibirse en momentos difíciles, en momentos de conflicto, en poder tomar contacto con uno mismo para poder tomar contacto con el otro en esos momentos en que por ahí nos resulta más difícil. Y eso sí es interesante, pero hay que tener la base justamente de la sensibilidad y de la práctica cotidiana, constante, de la apertura a uno mismo y de la apertura al otro para poder acceder luego a eso, ¿no? Se me ocurrió hacer este video porque hace un rato me crucé con dos actores que me gustan mucho, que admiro,
y se me fue la empatía a la mierda porque estaba tan emocionada y tan tomada por la excitación, por la emoción de verlos y por las ganas de, no sé, de decir algo importante o algo de valor, que no era capaz de tener registro de ellos, ¿no? Se me salían las palabras de una manera que no tengo ni idea muy bien de lo que les dije, pero no podía realmente tener registro de ellos. Entonces no es solamente en momentos de conflicto, de dolor, de ira, cuando a veces se nos va la empatía o sí, el poder registrarnos y registrar al otro y poder elegir cómo estar, cómo comunicarnos, sino también en momentos de mucha felicidad, de sorpresa, de excitación. Y esto me parece interesante y por eso te cuento esto, porque creo que cuando estamos tomados por cualquier tipo de emoción intensa, es muy difícil a veces registrar a la otra persona, a sus necesidades, a sus estados, y en vez de atropellarla con nuestras necesidades y con nuestros estados. Y me parece interesante también en momentos difíciles, en momentos muy lindos, pero muy fuertes, poder respirar y tomar cierto contacto con uno dentro de lo que se pueda y con la otra persona, simplemente para tener un intercambio más satisfactorio, más adecuado a la realidad, al momento, y más conectado. Lo que también me parece muy interesante es que estos momentos fuertes, ya sea los momentos de conflicto, de confrontación, o los momentos estos de excitación y de pasión, muchas veces se dan cuando hay como una cierta asimetría en el vínculo. Por ejemplo, recién cuando me encontré con estas dos personas que de alguna manera yo sentía que estaban ahí arriba, ¿no? Que eran como más importantes o más valiosas que yo, y por eso me sentía como una tonta que no sabía qué decir y que estaba nerviosa y no podía registrarlos. Y lo mismo pasa, me parece, cuando estamos interactuando con alguien que de alguna manera quizás consideramos inferior a nosotros y que eso también nos impide registrarla. Entonces me parece copado plantear eso porque entre la inferioridad y la superioridad está lo que Caroline McHugh llama interioridad. Y creo que desde ese lugar de interioridad, de simetría, de paridad, es donde mejor fluye la empatía. Bueno, te mando un beso enorme desde el precioso Parque del Retiro en Madrid, España. ¡Mua!